Los saluda con mucho gusto Omar López Ortega. En esta contribución explico la cuarta parte del concepto de arreglos en Java. Específicamente vamos a programar arreglos bidimensionales y por lo tanto la meta de este video es ilustrar la programación de arreglos bidimensionales tanto de tipos básicos como de instancias de clase. Vamos a explicar cómo se programan arreglos bidimensionales de tipos básicos empleando el tipo entero como un ejemplo, el cual estamos viendo en pantalla. Aquí estamos viendo un código que vamos a ver después programado de cómo generar un arreglo bidimensional de 2 filas y 2 columnas para un tipo de datos entero. Y también en esta diapositiva estamos viendo la línea de código simple que se ocupa para generar un arreglo bidimensional de 2 filas, 2 renglones y 2 columnas para la clase X. Es decir, con esta línea estamos asignando el espacio en memoria para recibir a elementos de la clase X, ejemplares de la clase X, recordando que cada elemento del arreglo debe de ser instanciado con el constructor correspondiente de la clase que nosotros estemos ocupando. Enseguida procedemos a la programación. Continuando con la programación de arreglos bidimensionales en Java, vamos a modificar ahora la clase que ya habíamos visto en el video de los arreglos unidimensionales, llamada muchas X. Habíamos visto originalmente que esta clase tiene un método llamado muchos saludos, en donde establecemos cómo generar arreglos unidimensionales, tanto de tipos básicos, en este caso entero, como de instancias, que en este caso es un arreglo de instancias de la clase X. En este video incluyo un nuevo método que se llama muchos saludos, el cual va de la línea 24 a la línea 40 en este ejemplo. Este método ahora ya está ocupando un nuevo arreglo que se llama muchas X y otro nuevo arreglo que se llama códigos bidim, para establecer que son códigos bidimensionales. El arreglo bidimensional de instancias de la clase X está definido en la línea 9 y está declarado como public X muchas X, y es un arreglo bidimensional de instancias de la clase X porque estamos definiéndolo con un doble corchete. Con esto declaramos un arreglo bidimensional. También en la línea 10 tenemos la siguiente declaración: public int códigos bidim corchete, que en este caso es un arreglo bidimensional de números enteros llamado códigos bidim. A diferencia del arreglo muchas X, en donde solamente lo estamos declarando, aquí ya estamos estableciendo su creación parcial, no total, porque solamente estamos diciendo que va a tener una longitud en las filas de acuerdo con el tamaño de el arreglo de cadenas de caracteres llamado nombres. Estamos dejando en este momento sin definir el tamaño que van a tener las columnas, solamente estamos diciendo que va a tener tantas filas o tantos renglones como
sea el tamaño del arreglo nombres. Sabemos que solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres, por lo tanto este arreglo solamente lo estamos declarando con una longitud de 6 filas, pero estamos dejando sin definir cuántas columnas va a tener. Esto es deliberado para el ejemplo que estoy explicando en estos momentos. Entonces, bien, resumiendo, tenemos dos arreglos bidimensionales, un arreglo llamado muchas X, que va a recibir a instancias de la clase X, y un arreglo que se llama códigos bidim, que va a recibir números de tipo entero. Ambos son arreglos bidimensionales. Vamos a analizar cómo funciona ahora cada uno de estos dos arreglos bidimensionales, para lo cual vamos a explicar el método que se llama muchos saludos, el cual está declarado como público, no devuelve ningún valor, y el nombre es muchos saludos. En la línea 9 solamente declaramos el arreglo muchas X para asignar la memoria. Ahora ya estamos dándole la instanciación al momento de definir que este arreglo va a tener tantas filas como elementos tenga el arreglo nombres, que en este caso son 6, y también va a tener tantas columnas como en este caso tenga el arreglo nombres, que también en este caso es 6. Es decir, el arreglo muchas X es un arreglo bidimensional de 6 filas por 6 columnas. Este arreglo bidimensional lo vamos a manejar a través de dos índices, los cuales se pueden ver desde la línea 31 hasta la línea 39, a través de dos for, uno anidado dentro de un for externo. El primer for, que maneja el índice i, se va a encargar de navegar a través de las filas o los renglones, y el segundo for, a través del índice j, se va a encargar de navegar por las columnas. La declaración del for empieza en 0 porque todos los arreglos en Java siempre empiezan indizados en 0, y va a ser menor a el tamaño del arreglo nombres, que en este caso es 6. Por lo tanto va a hacer este ciclo 6 veces para navegar por las filas. Cuando entra a la primera fila, entonces empieza a navegar a partir de las columnas definidas con el índice j. Y el índice j, como sabemos que el arreglo muchas X tiene el tamaño definido por el arreglo nombres, también utilizamos esta misma variable length para definir hasta dónde va a navegar el arreglo bidimensional en las columnas. Es decir, entra en la primera columna, es decir, entra en la primera fila, y cuando está en la primera fila definida por el índice i, empieza a navegar por la primera columna, la segunda columna, la tercera columna, cuarta, quinta, hasta llegar a la sexta columna para este ejemplo. Y en cada una de estas columnas va a instanciar una, válgase la redundancia, instancia, un ejemplar de la clase X. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Sabemos que la clase X tiene un constructor que recibe una cadena de caracteres, y en este caso la cadena de caracteres que se le va a asignar es aleatoria. No se le asigna el carácter, la cadena de caracteres, secuencialmente, sino va a navegar por los índices, va a navegar por el índice de la variable nombres de 1 a 5 en este caso, porque solamente queremos que vaya de 0 a 6,
Y aleatoriamente cada instancia del arreglo bidimensional muchas X va a estar creado, construido de acuerdo con un nombre que se toma aleatoriamente de la cadena nombres. Es decir, en cada iteración estamos creando una instancia de la clase X utilizando el constructor que en estos momentos estoy señalando, public X, que toma como parámetro una cadena de caracteres. Recordando que la cadena de caracteres se le asigna a la variable nombre de la clase X y que llama al método saludar a través del nombre que nosotros le estamos pasando. Es decir, el constructor instancia un ejemplar de la clase X y al instanciarlo automáticamente llama al nombre saludar, al método saludar, en donde se imprime la variable hola, que es hola mundo de este constructor. Regresamos a la clase muchas X. Muy bien. Esta es la forma en que nosotros estamos instanciando un arreglo bidimensional de instancias, de clases, en este caso de la clase X. Cada elemento del arreglo bidimensional es una instancia de la clase X. El método muchos saludos también tiene la instanciación de los códigos bidimensionales, que es un arreglo de enteros, tal como lo estamos definiendo en la línea 10. Public int, códigos bidim, corchete, es igual a new int nombres.length, y dejamos vacío el tamaño de las columnas. Ahora bien, como ya instanciamos, como ya le estamos diciendo al compilador que reserve en memoria 6 espacios para guardar tantos arreglos bidimensionales, y sabiendo que un arreglo bidimensional es un conjunto de arreglos unidimensionales, es un arreglo de arreglos unidimensionales. Entonces lo que estamos haciendo en estas líneas que van de la 27 a la 30 es generar el número de columnas que le vamos a indicar y que va a tomar de acuerdo con el arreglo que devuelve el método generar códigos. El método generar códigos devuelve un arreglo unidimensional llamado códigos. Es un arreglo unidimensional que tiene el tamaño de acuerdo con la longitud de el arreglo de nombres, que es el que estamos utilizando como referencia, como 6. Por lo tanto, en este código de la línea 27 a la línea 30 ya tenemos instanciados 6 espacios para poder guardar 6 arreglos unidimensionales. Es decir, ya le dijimos en la línea 10 al compilador que vamos a requerir 6 espacios que nos representan las filas del arreglo bidimensional. A cada fila del arreglo bidimensional, en la línea 29, le estamos agregando las columnas. Por lo tanto, la primera fila, cuando empezamos con el índice 0, la primera fila del arreglo bidimensional va a tener
6 columnas que se toman del arreglo que está regresando el método generar códigos. Con esto tenemos nuestro primer arreglo unidimensional consecutivo. Cuando i cambia a 1, vamos a tener la segunda fila de nuestro arreglo bidimensional y va a tener como columnas los nuevos códigos que se generan al momento de llamar en la segunda iteración al método generar códigos. La tercera fila va a ocurrir cuando tengamos el índice igual a 2 y va a tener como columnas el arreglo que estamos generando en el método generar códigos, y así sucesivamente hasta completar los 6 arreglos que necesitamos para completar el arreglo unidimensional. Es decir, estamos haciendo uso del concepto de que un arreglo bidimensional en realidad es un arreglo de arreglos unidimensionales. Con esta primera línea, con este primer código en la línea 10, estamos diciéndole que vamos a tener 6, para este ejemplo, 6 espacios en memoria que nos representan las filas, y aquí cada fila le estamos llenando con 6 columnas. Las columnas las toma de los arreglos que se generan aleatoriamente en un arreglo. No tenemos que volver a generar un arreglo bidimensional aleatorio. Podemos reusar el código que tenemos aquí porque ya estamos generando arreglos unidimensionales, y cada arreglo unidimensional se lo adicionamos a las filas. Con esto vamos a tener un arreglo de 6 filas por 6 columnas de números enteros. Y el resultado lo podemos ver en el for que tenemos anidado, en donde estamos instanciándonos cada ejemplar de la clase X, y ya vimos que cada instanciación de la clase X imprime un mensaje, y le estamos adicionando ahora sí ya el arreglo bidimensional que nosotros construimos a partir de arreglos unidimensionales. Al momento de ejecutar esta clase, voy a ampliar el espacio que tenemos para ver cuál fue su resultado. Lo voy a correr de nuevo para verlo, y entonces efectivamente vemos que tenemos un primer arreglo unidimensional, 2 arreglos unidimensionales, 3, 4, 5 y 6 arreglos unidimensionales organizados en un arreglo de arreglos. Es decir, ya estamos viendo que pudimos construir un arreglo bidimensional a partir de la construcción que ya teníamos previamente de arreglos unidimensionales, y así es como se manifiesta, como si fuera una matriz de arreglos, pero realmente estamos construyendo un arreglo de arreglos. Y en la segunda impresión de pantalla, efectivamente estamos viendo que hay 6 filas y 6 columnas, en donde cada una de estas celdas, de estos elementos IJ, constituye una instancia de la clase X junto con el código que le estamos adicionando. Vemos que en la fila 1, columna 1, tenemos la primera instancia X, y también tenemos el primer elemento del arreglo bidimensional de enteros. En la primera fila, la columna 2, tenemos la segunda instancia de la clase X junto con el segundo elemento del arreglo bidimensional de enteros, y así sucesivamente.
Entonces, con este ejemplo estamos viendo cómo se pueden construir arreglos bidimensionales, tanto de instancias de una clase determinada, que es en este caso la clase X, y también estamos viendo cómo generar arreglos bidimensionales a partir de arreglos unidimensionales. Quedo a sus órdenes en el correo que está en estos momentos en la pantalla.